Bueno, darles la bienvenida, apreciados egresados, a este espacio que la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades ha organizado para ustedes, la cual ha denominado Gestionando mis emociones. Me voy a permitir hacer lectura de la agenda respectivamente, entonces voy a dejar de compartir pues nuestro banner de difusión y voy a compartir nuestra agenda. ¿Me indican si ven la agenda en este momento? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, entonces la agenda que vamos a abordar en este encuentro corresponde a lo siguiente. Entonces, vamos a tener una instalación por parte de la doctora Norma Costanza Molina, líder de la SASH en la zona Amazonía Orinoquía. Posteriormente, vamos a hacer una contextualización de cuál es el propósito de este encuentro y la presentación de nuestros invitados a cargo del profesor Cristian Martínez. Posteriormente vamos a tener las intervenciones por parte de la doctora Carolina Herrera Delgado, igualmente del doctor Orlando Vargas, quienes son expertos en el tema de emociones. Hace un momento, pues la doctora Carolina me comentaba que en el orden, pues haría primero la presentación el doctor Orlando Vargas y posteriormente la haría ella. Continuando con el ejercicio, vamos a hacer un conversatorio, por eso les pedimos a ustedes estar muy atentos de todo lo que se va a desarrollar, de la temática, para que puedan hacer sus preguntas en el chat de esta reunión y para lograr hacer el ejercicio de que nuestros invitados puedan dar las respectivas respuestas. Continuando, se va a brindar información acerca de la oferta académica. Ustedes son egresados de la UNAD y pues es importante también que se siga continuando con esa formación permanente. Entonces, para que ustedes tengan la oportunidad de conocer cuáles son esos programas y cuáles son también esos incentivos a los cuales ustedes estarían, tendrían un derecho para poder acceder. Y finalizamos con el cierre. Esperamos que nos acompañen durante todo el encuentro, también a cargo de la doctora Norma Costanza Molina, y la idea es que para ese momento podamos abrir nuestras cámaras y tomarnos una foto para que nos quede de recuerdo. Bueno, sin más preámbulos, entonces me permito darle la palabra a la doctora Norma Costanza Molina, líder de la SAS en la zona Amazonía Orinoquía. Muy buenas tardes, doctora Norma Costanza. Buenas tardes, Zuli. Muchas gracias por el espacio. Buena tarde para todos y todas los asistentes, egresados, ponentes y profesores. Agradezco la disposición de su tiempo para estar presente en este espacio. Sé de las responsabilidades que tienen, pero también de su sentido de pertenencia por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y desde luego con su profesión. Sé que cada uno de ustedes, el que cada uno de ustedes esté hoy con nosotros demuestra el interés y el compromiso como integrante de la comunidad donadista, aportando a la vida académica y para crecer disciplinarmente con iniciativas como este encuentro. Que este encuentro nos permite reconocernos a lo largo del tiempo y fortalecer desde luego el estamento. En este momento la universidad tiene la acreditación de alta calidad y eso nos permite o nos anima a encontrarnos cada vez más, a estar haciendo aportes significativos para mantener este rango de universidad acreditada en alta calidad. Así que es un compromiso de todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos. Espero disfruten el espacio. Muchas gracias a nuestros ponentes por estar acá, como siempre. Bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora Norma Costanza, por esas palabras tan motivadoras. Ahora me permito dar la palabra al profesor Cristian Martínez, quien nos va a hacer una contextualización de este encuentro, cuál es el propósito, quiénes son nuestros invitados. Adelante, profesor Cristian. Gracias, mi profe Zuli. Muchas gracias. También bienvenida, doctora Norma Costanza.
Un cordial saludo a nuestros reconocidos ponentes que van a intervenir en la tarde de hoy y por supuesto a nuestros egresados que han tenido una respuesta positiva a esta convocatoria que hace la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en nuestra zona Amazonía Orinoquía. Recordemos que nuestra escuela es una de las escuelas más grandes que tiene la Universidad Nacional Abierta de Distancia, no solamente en la zona, sino a nivel nacional. Y como lo decía la doctora Norma Constanza, es muy importante pues ese contacto permanente que tenemos con nosotros, con los egresados que forman parte integral y fundamental de los actores institucionales de nuestra universidad. Más allá de que ya hayan terminado su proceso de pregrado, pues es importante tener ese contacto, tener la posibilidad de seguir continuando su proceso posgradual con nosotros. Tenemos una oferta muy interesante para que puedan seguir fortaleciendo su proceso formativo a nivel posgradual. Ya ahorita al final del ejercicio vamos a hablar un poquito sobre el tema, pero más allá de eso, el propósito de esta actividad pues tiene como objeto hacer un fortalecimiento del tema de las emociones de una manera más aplicada, de una manera más lúdica, si se me permite el término, con el fin de poder, digamos que los egresados tengan estas herramientas tan importantes en un momento actual en el que vivimos, en donde las emociones es un constructo muy importante dentro del aparato psíquico del ser humano, independientemente del programa o de la profesión o del perfil que se tiene. Y para ello, pues contamos con dos docentes que también son compañeros nuestros de la universidad y que además son expertos en este tema de las emociones. Entonces, en este sentido, me permito leerles el perfil de nuestros invitados talleristas. En primer lugar, contamos con la doctora Carolina Herrera Delgado. Ella es psicóloga de la UPTC, especialista en psicología médica y de la salud y magíster en psicología de la Universidad del Bosque, con formación en entrenamiento de Minfundes, Fernando de Torrijos Rivac, y además es docente de la UNAD del CEAD de Duitama, en la zona Boyacá. Ella se va a apoyar también de la doctora Diana Marcela Herrera, quien es zootecnista, también egresada de la UNAD, y que es voluntaria de la red de defensoras facilitadoras de atención plena en formación de la corporación Respira en Colombia. Ellas dos van a abordar esta primera parte, perdón, la profesora le había aclarado que primero va el doctor Orlando, que ya ahorita me permito leer el perfil, y posteriormente sí vamos con la doctora Carolina Herrera y la doctora Diana Marcela. Bueno, también nos va a acompañar entonces el doctor Orlando Vargas Olano. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, psicólogo social comunitario de la UNAD y especialista en psicología médica y de la salud, magíster en psicología de la Universidad del Bosque, con formación en entrenamiento de Minfundes, Fernando Torrijos Rivac, en colaboración con la Universidad de Santander. Es actualmente también docente de la UNAD, de la especialización, y trabaja también con la Clínica Boyacá. Entonces, pues sin más preámbulos, estimados egresados y demás participantes de esta actividad, vamos a darles el espacio entonces al doctor Orlando Vargas para que él inicie esta primera parte del tema de nuestro taller Gestionando Emociones. Doctor Orlando, bienvenido, es un gusto saludarlo y poder compartir con usted este espacio para que podamos iniciar esta primera parte del taller. Adelante, doctor Orlando. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos los quienes nos acompañan. Muy bien, pues el tema inicial tiene que ver con las emociones y más adelante la doctora Carolina nos enfocará un poco el tema del estrés, que desde luego incluye lo emocional también. Las emociones son, en primer lugar, un acompañante, es parte del equipaje con el que la naturaleza nos ha dotado, de modo que van a estar siempre con nosotros. Yo podía hacer una analogía de las emociones con elementos como el fuego, como el agua, que son esenciales. Sin ellos sería muy difícil vivir
pero por un lado, ni podemos pensar que solamente estos dos elementos hacen la vida, y también somos conscientes de que en determinadas circunstancias, bajo determinados contextos, pueden también causar malestar. Entonces, repito, es algo parecido a lo que sucede con las emociones. De modo que si ellas nos acompañan, creo que lo mejor que podemos hacer es vivirlas, pero vivirlas de la mejor manera, y para eso es que vamos a conversar unos minutos. Por favor, la siguiente. Bueno, acá en principio la mejor manera de convivir adecuadamente con algo es conocerlo. Yo les hago en estos minutos una invitación como a degustar lo que son las emociones, igual que solemos hacer cuando estamos catando, probando un licor, por ejemplo. Hablamos del cuerpo, del color, del sabor que puede tener una marca de vino, por ejemplo. Con las emociones, la intención sería, bueno, ¿cuándo aparecen? ¿Por qué aparecen? ¿Dónde quiere decir? ¿En qué parte del cuerpo las podemos sentir? ¿Qué intensidad llegan a tener? Si nos producen bienestar o malestar. Esta es una aproximación al tema de las emociones que, repito, nos va a permitir experimentarlas de una manera que sea favorable pues, para nosotros en el transcurso de nuestra vida. Las emociones que están ahí enunciadas pues son las que se han definido como emociones básicas porque aparecen en todas las personas, en todas las culturas, en todos los tiempos, y por eso esas 6 emociones algunos las han propuesto como las emociones básicas. A partir de ellas pues surgirán otras con una especie de combinación de estas 6 básicas. Continuemos, Carolina. Bueno, entonces lo primero sería la siguiente, Carolina. Muy bien. La siguiente sería, bueno, ¿qué es una emoción? ¿Cómo es? ¿Qué es esto? En primer lugar, deberíamos decir que es un proceso, es algo cambiante, no se mantienen estacionarias, e incluye factores que son físicos. Nosotros sentimos las emociones en nuestro cuerpo, sentimos el corazón acelerado, sentimos la cara roja, sentimos el cuerpo frío, que va acompañando a las diversas emociones. Están relacionadas desde luego con elementos cognitivos. Nuestros conocimientos, nuestras creencias, nuestras percepciones tienen que ver con las emociones. Si yo estoy convencido que pasar por debajo de una escalera me traerá no sé cuántos años de desgracias, pues temeré mucho si alguna vez tengo que pasar por debajo de una escalera, en consonancia con esa creencia. Y por supuesto, las emociones se acompañan de cosas que hacemos, de conductas que tomamos, algunas deliberadas y otras más bien reactivas, sin mucha intervención de nuestra conciencia. Detengámonos un minuto. Bueno, responden a estímulos que pueden ser externos, lo que nos dan nuestros 5 sentidos habituales, los esteroceptores, porque nos comunican con el medio externo, pero también a señales internas. Si tengo fiebre, eso me puede despertar un tipo de emoción. Si una mujer no está menstruando, le puede despertar alegría porque ella desea una maternidad, o lo contrario, si no lo desea. Esos son estímulos internos. Si tengo dolor, si tengo dificultad para respirar, son estímulos que todos podrían activar una emoción. Pues ya lo hemos dicho, hay una activación corporal. Esto es común a la especie humana, pero también la compartimos con otras especies animales. Creo que quienes tienen mascotas, o incluso quienes no tienen, sabrán distinguir un perro, un gato asustado, alegre. Bueno. Son limitadas en el tiempo. Ese es un componente importante. Las emociones no son eternas. La alegría por un suceso determinado no me va a durar para siempre. La rabia por un evento específico no me va a durar para siempre. Son más bien de corta duración.
y nos sirven pues para hacer frente a unas situaciones y son como una brújula que nos ayudan a orientarnos hacia dónde dirigirnos, de qué manera responder. Continuamos. La siguiente, Carolina. Bueno, aquí se agrupa mejor algunas de las funciones de las emociones y pues ya las adaptativas, como lo veremos un poco mejor adelante, son como una guía que nos va diciendo qué opciones podemos tomar ante determinadas circunstancias. Tienen una función social, sobre todo en cuanto a comunicación. La mayoría de las personas sabemos distinguir a alguien cuando está triste y eso puede servir para aproximarnos a esa persona y de pronto inquirirle si hay alguna forma que le podemos ayudar. O sabemos distinguir una persona furiosa y considerar que tal vez no sea el mejor momento para entablar una discusión por un tema que yo le traigo en ese momento a la persona. Entonces, las emociones con esa función de comunicación cumplen un rol social y son motivacionales porque nos impulsan a tomar decisiones, a elaborar conductas, a veces a elaborar planes de cara a una situación que nos está suscitando una emoción, tanto si son agradables como desagradables. Cualquier tipo de estas emociones, repito, son una forma de movernos en la consecución de algo que en ese momento consideramos que puede ser bueno, necesario, adecuado para nosotros. Continuemos. Bueno, aquí muy rápido, pero que se... bueno, ya lo dijimos, son intensas. Yo quería aprovechar un poco la pintura para mostrar algo de esto, como este cuadro de la separación. Continuemos. Son de muy corta duración. Esta escena de los fusilamientos cuando la toma de Napoleón en España, que tampoco fue una cosa que duró mucho, unos 3 años duró esa ocupación francesa en España. Bueno, continuemos. Desaparecen cuando el estímulo ya no está, ¿sí? Un evento que me produce miedo, no sé, voy por una calle oscura y me parece que hay unas personas allá que son sospechosas. Bueno, yo rodeo la cuadra, me voy por otro lado, llego a mi casa, desapareció el estímulo, desapareció el miedo también. Continuemos. Y las emociones, además de esto, las podemos, generalmente el común de las personas suelen hablar de emociones negativas y positivas. Creo que es una denominación que hay que rebatir porque, como veremos muy rápidamente, las emociones no son negativas, creo que todas son positivas porque, repito, son parte del equipaje con el que venimos para afrontar la vida. Se podían hablar, sí, de agradables y desagradables, pero sin embargo, si nos quedáramos un poco con esto de las emociones negativas, entre comillas, ese tipo de emociones como el miedo, como la ira, como el asco, como la tristeza, básicamente nos ayudan a sobrevivir. En primer lugar, a mantenernos vivos. Pero una vez que estamos vivos, bueno, ¿con qué llenamos nuestra vida? Ahí podríamos entonces traer a las emociones positivas, que es lo que veremos en un par de minutos más. Bueno, recordar otras características de las emociones, ¿no? Son muy lábiles, se disparan muy fácilmente, responden muy fácilmente, hay una alta sensibilidad a los estímulos. También son muy intensas. Generalmente una emoción, cuando se suscita, se está viviendo, muy rápidamente llega a su techo. Pero como ya dijimos, no son infinitas. En algún momento empezará a retornar al nivel base, aunque este retorno es más lento que la excitación
que produce la emoción. Estas características son las que en el imaginario común pues nos hablan de algo exagerado, de algo que hay que controlar, y por eso hablamos con mucha frecuencia de control de emociones. Desde mi mirada, no simpatizo mucho con esa denominación porque da una idea más de amarrar, de contener, de reprimir. Miremos la siguiente. Bueno, repasemos con el ejemplo de 3 emociones cuál es el papel que cumplen las emociones. Si nosotros fuéramos temerarios, lo contrario de temerosos, si no tuviéramos miedo, no creo que duráramos mucho en la vida, ¿no? Probablemente yo, no sé, me lanzaría a volar en parapente sin haber hecho siquiera una sesión de entrenamiento o actitudes de ese tipo. Entonces, el miedo nos dice aprender qué me hace falta en este momento. Ante una situación adecuada, ¿con qué debo yo precaverme? ¿Qué medidas debo tomar para minimizar riesgos, por ejemplo, para protegerme? Y de ahí la conducta que se deriva puede ser o evito, huyo, me retiro, o actúo de alguna manera, enfrento eso que puede ser un riesgo para mí. Pongamos por caso la pandemia del COVID, pues no podía irme yo para la luna o quedarme encerrado toda la vida. Entonces tomamos unas medidas de precaución que nos enseñaron que podían minimizar el riesgo. O eventualmente ante una situación que atemoriza y sobre todo si la situación es desconocida, sobre todo si es inédita, lo más probable es que me paralice. O también, si yo interpreto esa situación como algo ante lo cual no tengo ninguna opción. Esta es una herencia pues también como todo, de nuestros ancestros animales que en algunas situaciones se mimetizan con el medio o se hacen, por decirlo de alguna manera, los muertos. Finalmente, a eso es que lleva en algunas circunstancias a paralizar. A ver si paso desapercibido y la amenaza no me llega. Miremos la siguiente. La tristeza. La tristeza también nos trae mensajes y nos invita a un momento de introspección que nos llevará a tratar de tomar en cuenta aspectos que no hemos tenido en cuenta, por ejemplo. Entonces, en primer lugar, aceptar una situación que es dolorosa. Puede ser una pérdida, puede ser una frustración, puede ser un desengaño. La situación que sea, lo primero es aceptar que está ocurriendo. Esa aceptarla me lleva a coger, y a coger sí que quiere decir, tengo que vivir esta emoción, tengo que pasar por esta situación. Y pasar por esa situación me llevará a ver qué cambios debo hacer en mi vida. Aprenderé a vivir sin lo perdido, que puede ser desde una amputación de un miembro hasta una relación afectiva, o aprenderé a que no siempre las cosas me van a salir bien, o cómo puedo hacer para que en el futuro este evento me salga mejor de lo que me pudo causar frustración y tristeza en este momento. Y eso me permite adaptarme al hecho de que habrá eventos difíciles, eventos dolorosos en el transcurso de la vida. Otra analogía que yo suelo hacer con esto es con la ayuda visual análoga para los árbitros en el fútbol, el famoso VAR. Una jugada en tiempo real puede ser muy difícil de ver y de percibir. Por eso se utiliza esta ayuda para verla en cámara lenta, para verla por arriba, por debajo, y ver detalles que habitualmente podrían pasar desapercibidos para nosotros. Y terminemos, para entender un poco mejor el papel de las emociones, con la siguiente, que es la ira. Alguien puede decir, oiga, pero la ira, ¿qué tiene como de ventajoso o de positivo? Pues si ante situaciones injustas nos permaneciéramos impávidos, ¿sí? Si ante una situación en que hay que reclamar un derecho, no sintiéramos ningún tipo de ira o algo parecido como indignación, creo que no estaría bien. De modo que ese es un papel que nos hace cumplir la ira o la rabia, ¿sí? El reclamar derechos, el transformar situaciones injustas. Ahora, como lo dije al principio, el asunto es que una emoción puede ser constructiva o también en determinadas circunstancias mal orientada, llevándonos a acciones perjudiciales en intensidades exageradas, pues pueden ser destructivas.
mucha gente ante momentos de ira por injusticias, en lugar de ir a eliminar al agresor, han tomado otro tipo de acciones en que se asumen causas, por ejemplo, para que las raíces de esa injusticia desaparezcan y toman acciones más bien de solidaridad, de cooperación, de altruismo. Continuemos. Bueno, una mención entonces, decía antes, de las emociones positivas. Este es un decálogo que nos presenta Bárbara Freyson, una investigadora de la Universidad de Carolina del Norte, quien se preguntaba, bueno, sabemos mucho de las emociones negativas, pero poco de las positivas, e indagó un poco sobre eso, nos presenta estas como las básicas de las positivas. Alguien muy acucioso podría decir que el amor tal vez no es una emoción, sino un sentimiento, y yo estaría de acuerdo con eso, pero bueno, tenemos ahí un listado de emociones que son positivas, y miremos entonces cuál sería el papel de las emociones positivas, que como ya lo mencioné hace unos minutos, sería más llenar la vida. Mientras esas negativas nos permiten permanecer vivos, las emociones positivas nos dan color y sabor a la vida. Continuamos. Bueno, esto ha sido además experimental, esto no es solo especulativo. Yo mismo he podido hacer experimentos muy a la criolla con esto para demostrar que las personas bajo el influjo de las emociones positivas tienen más posibilidades, por ejemplo, de buscar alternativas. Cuando uno hace experimentalmente, se demuestra. Las personas bajo el influjo de emociones positivas se les ocurren más cosas para hacer, por ejemplo. También en experimentos con reconocimiento de caras, la cognición social es mucho mejor en las personas que están bajo el influjo de emociones positivas, ¿no? Eso me recuerda a esa canción peruana de Estoy contento, yo no sé qué es lo que tengo, que ve todo muy bonito cuando tiene una emoción positiva. Y esa también fisiológicamente, también hay ventajas, por ejemplo, algo que se llama reactividad cardiovascular, que básicamente nos habla de qué tan sano está mi corazón. Esas variables fisiológicas también mejoran con el influjo de las emociones positivas. Estos beneficios o estas características hacen que se vuelvan unos recursos. No es que yo bajo el influjo de emociones positivas todo en adelante es color de rosa, pero las dificultades y las vicisitudes las voy a poder enfrentar de una mejor manera. Como esto me amplía lo que llama un repertorio de acción, por ejemplo, ante los problemas probablemente podré proponer más alternativas de solución. Y todo esto nos lleva a una transformación de las personas porque se vuelve una espiral que se realimenta. Al yo experimentar emociones positivas y experimentar estos beneficios, pues eso me motivará a relacionarme con mayor frecuencia con emociones positivas. ¿Seguimos? Muy bien, este es el resumen, un cuadro que nos dice, pero ya lo expliqué, de modo que sigamos. Bueno, vamos en los últimos minutos, voy a hablar, yo les decía que el término control de emociones no me resuena mucho, y ahora tengo que decir que esto es una propuesta que hemos hecho con la profesora Carolina. Creo que podríamos hablar más de gestión, de regulación, o como lo dijimos al principio, una vivencia adecuada de las emociones. Cuando las emociones tienden a desbordarse, ¿sí? Cuando las emociones toman el control, podemos hacer algunas cosas para así regularlas, desde lo fisiológico, como advierte el título, porque esto, como vimos que hay un componente cognoscitivo, también aprender a solucionar problemas, reestructuración de nuestras formas de pensar, todo eso va a ayudar, pero aquí me voy a centrar en gracia al tiempo solo en elementos de lo fisiológico, y podemos tener algún tipo de acciones que ayuden a desactivar o a descargar, que las contengan o ya que nos permitan tomar un mejor control de las emociones. Miremos muy rápidamente algunas de estas. En lo fisiológico, continuamos. En lo fisiológico, la respiración en general, eso que tan viejísimo que hemos oído, en un momento dado en que una emoción nos produzca malestar, nos produzca una nubilación que no nos deje pensar adecuadamente, podemos hacer cosas como la respiración.
Solo el hecho de fijarnos en nuestra respiración, que creo que va a ser un ejercicio que veremos más adelante, ya es suficiente. Pero la respiración diafragmática, o sea, el diafragma es un músculo que está separando nuestro tórax del abdomen por dentro. Cuando yo aplano, da más espacio para los pulmones. Respiración diafragmática entonces implica fundamentalmente inflar la barriga cuando yo inspiro. No creo que pueda hacerlo notar, pero la idea es que cuando yo inspire, infle el abdomen muy lentamente y luego sí termine por insuflar mi tórax. Entonces, inspiro, se infla hacia el abdomen primero, termino inflando el tórax, hago una pausa, 1, 2, 3, y empiezo luego la expiración muy lenta, primero por donde termine el tórax y luego por el abdomen. Miremos la siguiente. Esta es la respiración diafragmática, pero pues ya traté de explicarla, continuemos. ¿Por qué la respiración diafragmática es útil? Mire, disminuye la tensión muscular, ¿sí? Hace que llegue más oxígeno y sacamos más gas carbónico y eso es ventajoso para nuestro cuerpo. Está aquí, básicamente todo lo definiría con lo que está al final, o no todo, pero mucho. Activa esa parte de nuestro sistema nervioso autónomo, que es el parasimpático, que nos lleva a la calma, a la relajación, al ahorro de energía, ¿sí? Y eso tiene que ver con todo lo que vimos. Entonces, esa es la forma como actúa. Continuemos, Carolina. Muy bien. Por lo menos los psicólogos estamos familiarizados con esto que propuso Jacobson hace un tiempo, que se llama relajación muscular progresiva. En realidad es tensión y relajación. En términos muy sencillos y muy rápidamente, la idea es empezar por grupos musculares. Generalmente se empieza por las manos, yo contraigo y mantengo esa tensión entre 10, 20, 30 segundos, siendo consciente de la tensión. Eso es importante. Lo importante acá es ser consciente de la tensión y luego relajo. Y soy consciente de cómo me siento yo con los músculos relajados. Y luego voy progresando a todos los brazos, a la espalda, al cuello, al abdomen, a las extremidades inferiores, a la cara. ¿Sí? Quiere decir, en un primer momento contraigo solo puños. En el segundo momento puedo contraer ya todas las extremidades superiores, ¿sí? Y relajo. Luego contraigo puños, extremidades superiores, por ejemplo, los músculos de la espalda y del cuello, y así voy progresando, pero siempre repito los que ya tenía. Importante la atención, la relajación, pero que yo sea consciente de cómo me siento contraído y cómo experimenta mi cuerpo la relajación. Yo sé que vamos muy rápido, pero bueno, la idea es solo una aproximación a este tema. Continuemos. Bueno, este es un diagrama que muestra, hay muchas formas, pero ya digo, lo habitual es empezar por extremidades superiores, el tronco, incluyendo el abdomen, luego las piernas y terminar con la cara. Continuamos. La actividad física, creo que hay poco que decir, pero la actividad física, mucho lo hemos experimentado. Si estoy ansioso, incluso si estoy triste y me muevo, eso puede ayudarme. Entonces, la actividad física es una manera muy útil de poder canalizar energía que nos disparan las emociones y poder por esa vía vivir de una mejor manera las emociones. Continuemos. Continuemos. Muy bien. Pasemos a otro nivel. Una situación emocional muy difícil de vivir y en la que definitivamente yo siento que incluso mi raciocinio, mi conexión con la realidad se están pasando de límites. Entonces, existen varias técnicas, pero voy a mencionar estas dos. Continuemos. Bueno, nosotros hemos visto tal vez, todos hayamos tenido la oportunidad de ver personas que ante un evento traumático se desconectan de la realidad. O también personas que ya tienen un trastorno mental, un trastorno, por ejemplo, de ansiedad o mixto de ansiedad y depresión, y pueden entrar en crisis de pánico o un trastorno solo de pánico. Cuando las personas noten que pueden estar entrando en esto, tanto la persona, si está entrenada en este tipo de técnica, o un acompañante,
El secreto está en que la persona centre su atención no en lo que está sintiendo y pensando, ¿sí? En el ataque de pánico se siente un temor enorme y es infundado porque uno ni siquiera sabe decir a qué lo siente. Entonces, si aparece esto, la idea es que su atención se desvíe para otro tipo de objetos que no son esa sensación ni esos pensamientos que lo están inundando. Y tiene el 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, en primer lugar, que la persona vea 5 objetos que tenga a la vista, no que tenga que imaginar, es importante que los tenga ahí. En esta habitación, nómbreme 5 cosas que ve. Luego, por ejemplo, nómbreme 4 cosas que usted traiga puestas. Nómbreme 3 colores de los que tenemos a la vista. ¿Sí? Y podía seguir por olfato o por cosas que pueda comer. Básicamente, en eso consiste esta técnica de centrar la atención ante una situación. Y la siguiente, que fue propuesta por una psicóloga mexicana, consiste en lo siguiente, bastante sencillo. Mis manos entrelazo los pulgares y adoptan esa forma, como las alas de una mariposa. Coloco de modo que los dedos queden debajo de las clavículas y hago un aleteo intermitente y a un ritmo que puede ser entre 60, 70 veces por minuto. No es solo hacer esto, como dice la siguiente diapositiva, miremos la carrera, se debe acompañar de lo siguiente. Mientras que en centrar la atención, yo estoy apartándome de esa sensación tan incómoda, aquí le dice, no, no se aparte de eso. Lo que usted esté pensando y sintiendo, lo sigue pensando y sintiendo, se da cuenta de que eso sigue ahí, pero además, combínelo con respiración y con este movimiento pausado sobre el pecho que se alcance a notar y a sentir y a escuchar y que en unos 2 o 3 minutos generalmente desactiva esa situación tan desagradable que puede estar viviendo la persona. Entonces, seguimos. Cuando hablamos de este último, que es el último tema que voy a tocar, la meditación y algunas variantes de meditación que voy a mencionar nos permiten con un esto no es para el momento, esto ya es una técnica que requeriría regularidad, persistencia para entrenarnos y ser cada vez más diestros en eso. Les decía, ya esta meditación lleva a que yo hacia adelante sea capaz de vivir con mayor ecuanimidad los eventos de la vida y las emociones que ellos me puedan suscitar. Hay muchas formas de meditación, sigamos caminando, pero hay una en particular que se llama mindfulness o mente llena o consciente más bien, o atención plena, sería una traducción. ¿En qué se diferencia de otras formas de meditación? Hay formas de meditación que lo que pueden suscitar es que yo ponga la mente en blanco, por ejemplo, mientras que la atención plena lleva a que yo atienda a mi cuerpo, atienda a mis emociones, atienda a mis pensamientos. Básicamente eso busca eso. Por tanto, si yo soy capaz de vivir, primero de reconocer, de acoger y de vivir lo que yo pienso, lo que yo siento, será más fácil que yo actúe de una manera más serena, más balanceada o viva más adecuadamente las emociones, la tristeza cuando la tengo que vivir, la alegría o la tranquilidad o la calma. Y yo creo que con esto termino. Creo que no sé si me tomé más tiempo. Bueno, este es unos versos que invitan a eso, ¿no? Cuando yo estoy haciendo algo, la idea es sea consciente de lo que sí estoy haciendo. Y existen muchas técnicas de mindfulness. El mindfulness es un cuerpo de técnicas, de un camino como autoconocimiento más bien. Una de las más conocidas se llama en inglés el escáner, el body scan o escáner corporal, porque es que con mi conciencia yo haga como las maquinitas esas de los tomógrafos del escáner que van recorriendo mi cuerpo, ¿sí? Esencialmente esa es la idea, pero nos lleva a ser consciente, repito, de lo que estoy viviendo, y eso es lo que este señor, que antes de que mindfulness se conociera en Occidente, por supuesto, escribía algo que nos hace evocar
lo que Mindfulness nos sugiere. Bueno, yo creo que, bueno, estas son unas imágenes para hablar de lo que es el Body Scan y les agradezco mucho la atención y le doy paso a Carolina. Bueno, muchísimas gracias, doctor Orlando Vargas, por esas orientaciones, por esas precisiones. De verdad que quedamos con nuevas informaciones, como usted manifestaba desde el principio. Quizás nos ubicamos con las emociones negativas, pero realmente también tenemos emociones positivas que nos permiten a sobrevivir, a vivir, a llevar esa convivencia y esas técnicas que usted nos ha expuesto para que nosotros también podamos implementarlas en nuestra vida van a ser muy importantes si las logramos, bueno, aplicar y profundizar. Y de hecho también esa explicación tan significativa frente a las emociones, que el miedo, cuál es ese mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo falta? La tristeza, cuando se asocia a ese mensaje de pérdida y así sucesivamente las demás emociones, pero aquí la invitación que usted nos hace es a ese reconocimiento de esas emociones positivas. Entonces, le damos la bienvenida también a la doctora Carolina Herrera. Ella también trae una información supremamente valiosísima en relación al tema de las emociones. Y la idea a todos los asistentes es que, por favor, vayan pensando sus preguntas, porque al finalizar esta socialización vamos a tener un espacio para conversar y para poder ampliar un poco más acerca del tema de las emociones. Doctora Carolina, bienvenida y adelante. Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, señora, se escucha perfecto. Bueno, bien, entonces muy felices de estar acá con la Escuela de Ciencias Sociales, la zona Amazonía Orinoquía, en el taller o dentro del taller Gestionando mis emociones. Bueno, básicamente yo voy a hablar 10 minutos acerca de qué es el estrés y ya después vendrá mi hermana que va a hacer ya una práctica precisamente para hacer un proceso de regulación y de gestión del mismo. Como el doctor que me antecedió, pues evidentemente el estrés, las emociones o más bien la gestión de las emociones implican muchos elementos, así que pues obviamente vamos a enseñarles alguna de las técnicas, pero pues por supuesto que la idea es que puedan investigar aún más o de acuerdo a las que hemos hablado, sobre todo practicarlas. Bueno, acá están las diferentes emociones. Mi agenda pues ya la propuse y empiezo básicamente con la definición. ¿Qué es el estrés? Bueno, el estrés se define como una reacción de tipo físico cuando entran en juego elementos en donde yo siento que hay una situación amenazante. ¿Sí? Es decir, que es como un regalo que me da mi cuerpo para afrontar una situación que puede ser difícil. Es una respuesta totalmente natural, supremamente necesaria para la supervivencia o cuando percibimos que nuestros recursos, es decir, que no tenemos los suficientes recursos físicos, psicológicos, cognitivos para afrontar una situación particular, entonces entramos en una situación de estrés. Bien, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué está este dibujo aquí como tan interesante? La idea es que nosotros tenemos una respuesta inicialmente muy arcaica o muy biológica, ¿sí? De adaptación y de supervivencia. Cuando nos encontramos en una situación en donde realmente tememos por nuestra vida o es una situación de verdad muy negativa, entonces nuestro cuerpo empieza a activar esta campanita que la vamos a llamar la amígdala cerebral. Entonces, cuando se percibe que hay una situación problemática, de una activamos esta campanita. ¿Qué pasa? Resulta que cuando se activa esta campanita puede haber un desequilibrio en el organismo. Se genera precisamente porque hay un estrés físico emocional y se activa el hipotálamo, el eje hipotalámico, incluyendo la amígdala, en donde diferentes partes del cerebro están involucrados y dan una respuesta muy rápida para responder a esa situación que es demandante. ¿Qué pasa? Hay un agente estresor, ese agente estresor, como les digo, activa el eje hipotalámico y genera dos respuestas grandes.
Por un lado, el sistema nervioso simpático se activa a través de la adrenalina y la adrenalina es como esa gasolina que tenemos nosotros para resolver situaciones. Entonces, ¿qué hace la adrenalina en el cuerpo? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el estado de vigilia, es decir, es difícil conciliar el sueño, aumenta la irrigación del cerebro y los músculos porque es donde más necesitamos en ese momento recursos, disminuye la irrigación de la piel y los riñones. O sea, hacen como una primera evaluación y el cuerpo dice, bueno, tengo estos recursos, voy a mandar hacia donde se necesita, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, el sistema nervioso también se activa a través de las glándulas suprarrenales, es decir, las que quedan por arriba del riñón, y aumenta también adrenalina, que ya les expliqué qué pasa cuando hay aumento de adrenalina, pero también le añade cortisol. ¿Qué hace el cortisol a corto plazo? Aumenta la glicemia en sangre. ¿Por qué? Porque necesitamos recursos valiosos, ¿no? Reduce la inflamación, como les digo, es en primera instancia, e inhibe las reacciones alérgicas. Entonces es como si nosotros nos volviéramos unos superhéroes y tuviéramos la capacidad biológica y psicológica para resolver una situación. Se han encontrado, por ejemplo, estudios donde una mujer, ¿cierto?, es capaz de alzar un auto para sacar a su hijo adolescente del carro si está en llamas, ¿sí? Es decir, de esa magnitud estamos hablando. Y nuestro cuerpo pues nos regala todos estos recursos. Como les dije, pues hay una activación sobre todo del sistema simpático. Nosotros tenemos dos sistemas, un sistema autónomo y otro sistema voluntario. El sistema autónomo se encarga de este tipo de cosas en las cuales nosotros no pensamos. Y este autónomo se subdivide a sí mismo en parasimpático y simpático. Como su nombre lo indica, parasimpático, es decir, para un momento es el relajado, el tranquilo, y el simpático es el activado. Los dos los necesitamos, es como el carro que tiene movimientos, ¿cierto? Entonces, primera, segunda, tercera, en todos vamos a necesitar. Y se activa uno u otro de acuerdo a las necesidades. Cuando estamos en un proceso de estrés continuo, está muy abierto el sistema simpático y empieza a gastar algunos elementos propios del cuerpo. Cuando estamos en la parte parasimpática, él empieza a renovarse, a recuperarse, a generar procesos de tranquilidad, de regulación. Los dos son muy importantes. Bueno, entonces yo les hablé primero de la reactividad más biológica, más arcaica, pero resulta que los seres humanos tenemos otra fase evaluativa que es el neocórtex, el que está acá. Y este neocórtex, ¿cierto?, también es muy interesante porque en la primera puede ser una situación del medio real, ¿sí? Yo veo un león o veo un carro o veo que no tengo plata. Es una situación real que hace que yo active esta campana. Pero resulta que nosotros tenemos también una mente y esta mente a veces genera unos estímulos y esos estímulos pueden ser más de tipo perceptual. Por ejemplo, pienso que me va a ir mal en el examen. Y sufro toda la noche porque me va a ir mal en el examen y yo realmente estudié, pero me va a ir mal. Y resulta que eso solo estaba en su imaginación, pero resulta que el cuerpo, él no entiende lo que es real y lo que no es real. Es decir, que esta evaluación secundaria de la situación es la que va a entrar a generar niveles de estrés que no necesariamente debían tener esa magnitud. En este caso, por ejemplo, el muchacho está muy preocupado porque le va a ir mal en el examen, pero al final saca una buena nota. Pero estuvo estresado mucho tiempo y empezó a gastar recursos valiosos, a nivel biológico y psicológico, donde realmente no había que gastar esos recursos. Y eso pasa con los pensamientos, es decir, nosotros tenemos un filtro que básicamente nos da una evaluación de lo que está pasando. Entonces, a veces puede ser que el estímulo no sea tan grande, pero podemos magnificarlo a partir de esa valoración que hacemos nosotros a nivel del neocórtex. Entonces, vemos este muchacho que dice, nunca voy a resolver esta situación, ¿cierto? Esta división, nunca voy a aprender a dividir. ¿Y cómo se va a sentir esta persona? Pues seguramente se va a sentir mal y seguramente le va a costar mucho trabajo hacer la división, pero no porque no sepa, sino que tiene el nunca voy a aprender. Otra, maldito trabajo, me estoy volviendo loco.
Si esta persona todo el tiempo está pensando que se está volviendo loco en el trabajo, ¿cierto? Esta situación le va a generar un pensamiento, pero a su vez va a generar consecuencias de tipo emocional. ¿Cómo se siente esta persona? En este caso se está volviendo loca, entonces posiblemente le duele la cabeza, posiblemente no puede dormir, posiblemente no se puede concentrar. Y conductuales, ¿cómo actúa? Ah, yo ya no quiero ir al trabajo, o en el trabajo no rindo como debo rendir. Es decir, fíjense que es una cadena muy importante. Cuando nosotros identificamos qué clase de diálogo interno tengo yo constantemente, puede ser que esté activando un estímulo que no tenía el nivel de magnitud. Entonces revisemos muy bien los nunca, los siempre, los jamás, porque esos son los que empiezan a tener una respuesta emocional muy alta y desadaptativa. Tenemos entonces unas fases de estrés, una primera fase que es cuando hay un estímulo y nosotros obviamente generamos esa secreción de adrenalina y cortisol, es la fase como de alarma. Si pasada esa fase, vamos a la segunda fase, por ejemplo, no sé, algo que se extiende en el tiempo, por ejemplo, el no conseguir trabajo, ¿cierto? Entonces, bueno, el cuerpo se adapta, digamos, a los 3, 4 meses, empieza a reparar los daños provocados por la alarma y aprende a vivir un poco con la situación. Pero si esto se extiende en el tiempo, por ejemplo, en un año, ¿cierto? Y además le sumo nuevas cosas como la falta de dinero, como el sentir que, no sé, tengo dificultades para, no sé, adaptarme con otros entornos porque mis familiares y mis amigos me están diciendo, bueno, ¿y qué pasó con el trabajo? El organismo entra a un proceso de agotamiento. Y entonces es como si yo tuviera 2 libros, ¿cierto? Y los libros me los pusieran acá. Con el tiempo empiezo a cansarme, ¿sí? Con el tiempo siento que ya no puedo más porque ya los recursos que tengo se empiezan a agotar. Por eso hablamos de gestión, porque es como si uno tuviera un presupuesto mensual, ¿cierto? Y en ese presupuesto mensual, ¿en qué lo gasto? ¿Sí? Entonces, si lo gasto en situaciones, por ejemplo, que no demandaban tanta carga cognitiva, pues es posible que los gaste y ya al final de mes esté pues, agotado. Y lo mismo pasa con el cuerpo. Entonces, una forma de hacerlo es con la atención plena. Ya el doctor Vargas nos habló un poco de la atención plena, pero en esencia es que tengamos como muy presente qué está pasando con nosotros. Fíjense que yo les hablaba de los pensamientos, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? Entonces, sin la atención plena o sin el mindfulness, simplemente es la experiencia y una reacción. Me pegan, respondo, ¿cierto? Pero con el mindfulness hacemos la experiencia, hacemos ese proceso de cambio de chip de arcaico a persona que está pensando, es decir, paso de la parte muy biológica, ¿cierto? De esa amígdala cerebral a el chip del neocórtex y digo, bueno, esto yo lo puedo soportar, esto yo lo puedo hacer y genera una respuesta. Es como si yo tuviera un clipcito y eso está a 2 o 3 respiraciones, es decir, aprendemos a responder y no a reaccionar. ¿Por qué? Se ha encontrado en la evidencia científica que las personas que normalmente, digamos que con la atención plena nos empezamos a dar cuenta de patrones que pueden ser muy negativos, pensamientos que son constantes, por ejemplo, el diálogo interno que tengo de yo no soy capaz, yo no sirvo para esto, todo me sale mal, ¿cierto? O situaciones o patrones que pueden ser muy nocivos, como por ejemplo la anticipación catastrófica, que está muy ligado con la ansiedad. Entonces, siempre me va a ir mal, yo mejor no presento la entrevista de trabajo porque seguro me van a decir que no, o la rumiación, es decir, como las vaquitas que todo el tiempo, sí, es que yo realmente no soy buena en lo que hago, cuando yo era joven yo podía hacer esto y ahora yo no, o sea, esas ideas que son recurrentes y que todo el tiempo me están anclando en el pasado. Entonces, parte también de la atención plena es fijar mi atención en el aquí, en el ahora, donde está sucediendo el mundo. A veces estamos muy anclados en qué va a pasar mañana o muy anclados en qué va a pasar o qué me pasó hace un tiempo, pero no estoy viviendo el aquí y el ahora. Y eso hace que perdamos información importante, ¿sí? De cómo nos estamos sintiendo, porque muchas veces no estamos parados en nuestra realidad, sino estamos en un ambiente distinto. ¿Cuántas veces, por ejemplo, comemos y ni siquiera nos damos cuenta que comimos, ¿cierto? Entonces, la anticipación, como les digo, está relacionada con la ansiedad
y la rumiación está relacionada con la depresión. Bueno, el cuerpo humano es maravilloso, entonces tenemos algunos elementos que son muy importantes precisamente para fijar nuestra atención. Entonces, lo primero es lo propioceptor, ¿cierto? ¿Dónde están nuestros músculos? ¿Dónde está, cómo está mi equilibrio? ¿Cierto? Los estereoceptores, que son los que más utilizamos, que es la comunicación que tenemos con el mundo externo, que son a través de los sentidos, ¿cierto? La respiración, perdón, el olor, el sabor. Los nocioceptores, que pues eso se siente cuando hay un dolor, ¿cierto? Cuando tengo un dolor y lo siento porque necesito saber que tengo dolor, ¿sí? O los interoceptores es para identificar, ¿cierto? Situaciones a nivel interno biológico, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, la vejiga, si tengo que ir al baño o no, por ejemplo, sensación de frío o calor. Entonces, estos elementos son información muy importante que a veces yo no me conecto con ella por estar pensando en el futuro, por estar pensando en el pasado o por estar pensando en otras personas y no en mí. Es parte también de la inteligencia artificial, inteligencia emocional, perdón, es centrar en lo que yo estoy pensando, en lo que yo estoy sintiendo y a partir de ahí poder gestionar lo que estoy sintiendo. Por eso hablábamos que las emociones son una brújula que nos permiten resolver situaciones y ubicar hacia dónde vamos. Entonces, bueno, estos son ejercicios que se hacen con pacientes que al principio pues ellos empiezan a percibir diferentes partes de su cuerpo, pero ya con la atención plena o los ejercicios de atención plena pues ya empiezan a percibirse todos y eso pues genera mayor comunicación a nivel interno. Y con ello pues quiero terminar con un poema para pasar ya a la parte práctica. Se llama Permitir. Entonces, a la vida no se le puede controlar, trata de acorralar un rayo o de contener un tornado. Represa un río y creará un nuevo cauce. Resiste y la marea te arrastrará. Permite y la gracia te elevará a un nivel superior. La única seguridad reside en dejar entrar todo, lo salvaje, lo débil, el miedo, las fantasías, los fracasos y el éxito. Cuando la pérdida arranca las puertas del corazón, o la tristeza vela tu visión con desesperanza, la práctica consiste sencillamente en soportar la verdad. Al elegir soltar tu forma conocida de ser, el mundo entero se revela ante tus nuevos ojos. Dana Faust. Muchas gracias. Entonces los dejo con mi hermana que les va a hacer una práctica meditativa a la cual los invito y las invito a que prendan sus cámaras, si lo desean así, porque eso pues va a permitir tener mayor conexión con ustedes. Gracias. Entonces, acá doy opción. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación al espacio. Entonces, ya para cerrar, vamos a hacer una práctica de atención plena. Entonces, la idea es que pues sigan mi orientación y la podamos hacer. Nuevamente la invitación a prender las cámaras. Y vamos a conectar con el aquí y el ahora, con el presente, a través del sonido del gong. Lo primero que vamos a hacer es observar el espacio en el que nos encontramos. Vamos a observarlo con mente principiante, como si nunca lo hubiéramos observado. Viendo sus colores, sus formas. Vamos a darnos cuenta del lugar en el que estamos en este momento. De pronto vemos algún detalle que no habíamos percibido. Y ahora que ya nos hemos dado cuenta del lugar en el que nos encontramos,
las invito y los invito a que cierren los ojos, ya que estamos en un lugar seguro. Y cuando ya cerremos los ojos, vamos a buscar una postura cómoda. Vamos a tener nuestros pies anclados en el suelo, en la tierra, enraizados. En lo posible, no cruzar los pies ni cruzar las manos. Las manos pueden reposar cómodamente sobre nuestros muslos. Podemos hacer los ajustes de la postura que sean necesarios, con nuestra espalda recta pero no tensa. Y allí, en esa postura, podemos hacer el movimiento que sea necesario para sentirnos cómodos, cómodas y a gusto. Y desde allí vamos a tomar 3 respiraciones profundas. Inhalo, tomo aire, lleno mi vientre y exhalo. Nuevamente inhalamos haciendo un poco más larga esa inhalación. Sostenemos y exhalamos. Y una última respiración. Inhalo, tomo aire. Y esa última exhalación la vamos a hacer más larga. Si nos parece bien, podemos hacer un sonido soltando con la boca abierta para relajar un poco nuestro cuerpo. Y ahora vamos a buscar el lugar donde en este momento sentimos más nuestra respiración. Pueden ser las fosas nasales, puede ser el movimiento del pecho o puede ser el movimiento de nuestro estómago. Cuando ya hayamos encontrado ese lugar donde sentamos más nuestra respiración, que será nuestra ancla para volver al presente, vamos a ser conscientes de nuestra respiración, sin querer modificarla, sin querer que vaya más rápido, que vaya más lento, simplemente dejándola ser como es en el momento presente. Vamos a tomarnos unos instantes simplemente para sentir nuestra respiración. Y si les parece bien, pueden poner la mano en el estómago o en el pecho, en el lugar donde van a sentir su respiración en este momento. Si llegan pensamientos, simplemente nos damos cuenta de ellos, gentilmente regresamos a nuestra respiración. Ahora los invito a que hagamos un pequeño recorrido por nuestro cuerpo, empezando por los pies, sintiendo los pies. Vamos subiendo por las piernas. Vamos a sentir la cintura. Vamos a sentir nuestra espalda, sintiendo cada vértebra. Ahora vamos a sentir nuestras manos, los brazos. Subimos hasta nuestros hombros. El cuello. Vamos a subir a nuestra cara. Y vamos a sentir nuestra mandíbula. A veces guardamos mucha tensión en la mandíbula. Entonces vamos a permitirnos soltar un poco allí esa tensión, abriendo un poco la boca, permitiendo que haya un poco de espacio entre nuestros dientes. Podamos relajar un poco la mandíbula. Ahora subimos
nuestra nariz, orejas, ojos. Vamos a sentir el entrecejo que a veces está muy tensionado también. Entonces vamos a tratar de suavizarlo. Finalmente nuestro cuero cabelludo, vamos a sentir nuestro pelo. Y ahora vamos a hacer un recorrido muy rápido por todo nuestro cuerpo. Desde la cabeza, vamos bajando. Y en esos lugares donde tal vez sentimos poco de tensión, o de dolor, de molestia, incomodidad, vamos a enviarle una respiración. Y con esa respiración vamos a ir relajando y soltando esas tensiones que podemos tener en algunos lugares, como por ejemplo nuestra espalda, nuestro cuello, los hombros, la cintura. Así a través de la respiración ir soltando y relajando. Y ahora las invito y los invito a que conecten nuevamente con la respiración, con el ancla que eligieron inicialmente. Allí volviendo a conectar con esa respiración. Les invito y los invito a que hagamos nuevamente 3 respiraciones profundas, siendo conscientes de cada una de las respiraciones. Inhalo y exhalo, soltando y relajando aquella parte del cuerpo que sentí un poco de molestia, dolor, de tensión. Nuevamente inhalo, sostengo y exhalo. Inhalo sabiendo que estoy inhalando. Exhalo sabiendo que estoy exhalando. Solo hay un momento para estar vivas, para estar vivos, y ese momento es el momento presente. A través de ese sonido que nos invita a volver nuevamente aquí a las pantallas, las invito y los invito a que abran los ojos si así lo quieren o si quieren quedarse unos instantes más con los ojos cerrados conectando con la respiración, está perfecto. Y las voy a invitar y los voy a invitar a que hagamos unos movimientos atentos. Vamos a empezar a subir los hombros, no sé si alcanzamos a ver acá. Vamos a elevarlos, como a tratar de tocar las orejas y bajar. Y conectando con la respiración también. Buscando que con ese movimiento se relajen un poco los hombros. Y dándole espacio ahí a lo que estamos sintiendo. Y ahora los invito a que giremos el cuello. Vamos a girar hacia un lado, hasta el lugar en donde tu cuerpo te lo permita, sin sentir dolor, sin sentir tensión, molestia. Y al otro lado. Un movimiento muy, muy suave, sin buscar lastimarnos, sino más bien buscar un poco relajar y estirar un poco el cuello. Ya a esta hora del día, viernes, que ya estamos agotadas, agotados. Entonces poderle dar espacio un poco a esa relajación. Ahora vamos de un lado al otro, como si nuestra oreja quisiera tocar el hombro. Igualmente, con movimientos
muy leves, muy suaves, sin lastimarnos. Si siento que de pronto me duele mucho, siento mucha tensión, pues lo hacemos hasta donde nuestro cuerpo no lo permita para evitar hacernos daño. Ahora los invito a que levanten los brazos y hagan como giros, movimientos circulares. Eso nos ayuda mucho a estirar la espalda, sentir un poco de relajación también como en la zona lumbar. Y ahora cambiamos de sentido, hacemos en sentido contrario, muy despacio, sintiendo también ese movimiento que causa mi cuerpo, que se me estira, que se me mueve. Bien, paramos el movimiento, damos los brazos y les agradezco mucho por el espacio. Ojalá busquen pequeños momentos en su día para hacer esta pequeña práctica. Realmente los beneficios son maravillosos. Entonces les dejo pues estos ejercicios para que pues los practiquen en su día a día. Pronto una pausa activa en el momento de trabajo, poder conectar con la respiración, poder hacer un poco de movimiento atento, consciente, pues les va a traer muchos beneficios a su salud. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por ese apoyo, por ese acompañamiento, a la profesora Carolina, a su hermana por este ejercicio. De verdad que lo hice y sentí alivio. Y miren ustedes que lo que estamos conociendo, ¿no? Cómo vamos asociando la parte del manejo del control de nuestras emociones con el estrés, el aprender a respirar y el implementar técnicas que nos van a servir a estar mejor, ¿sí? Entonces, sé que todos los que hicimos el ejercicio nos sentimos más tranquilos, más plenos, lo vamos a incorporar en nuestra cotidianidad, en nuestro trabajo, donde estemos para tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Y lo importante es estar en este aquí, en este ahora y la explicación que daban nuestros invitados respecto a que gastamos muchísimo tiempo y nos anclamos, como decía la doctora Carolina, en ese pasado o nos anclamos en ese futuro y estamos dejando de vivir en el presente. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Me voy a trasladar por un momento al chat. Voy a hacer lectura de algunos de los comentarios que han hecho nuestros asistentes. Aquí, por ejemplo, tenemos a Fernanda. Ella dice, se dirigió en su momento al doctor Vargas y dice esa conexión entre la actividad física y la gestión de las emociones es muy valiosa y positiva. Considero que en las instituciones educativas se tiene subvalorada la educación física. Allí se tiene la clave para la disminución de los índices de violencia presentes en las aulas y en las instituciones educativas. Entonces, ahí nuestra invitada también hace esa relación. Hay que trabajar fuerte desde la educación física y una conexión con el aquí y el ahora. También hace referencia a que debemos no solo gestionar nuestras emociones, sino también nuestros pensamientos, es verdad, nos quedamos con los pensamientos y esos pensamientos catastróficos nos llevan a generar esa ansiedad que manifestaba la doctora Carolina, o nos volvemos muy ansiosos o nos volvemos depresivos porque permanecemos rumiando con los pensamientos y eso no nos permite avanzar. Bien, vamos a mirar, bueno, hay otra de las preguntas, tenemos unas preguntas también organizadas, preparadas en el chat para nuestros invitados. Vamos a empezar con una primera pregunta al doctor Orlando Vargas. Doctor, ¿qué diferencia hay entre una emoción y un impulso? Porque muchas veces las personas dicen, no, es que fue un impulso, me dejé llevar por los impulsos. Entonces, pues quisiéramos escucharlo, doctor Orlando. Bueno, las emociones pueden contener impulsos, ¿sí? Me explico. No sé, alguien maltrató a mi hijo
Y mi primer impulso puede ser maltratar al maltratador, por ejemplo, ¿ya? Eso es reactivo. Alguien le decía instintivo, pero los humanos no tenemos instinto porque el instinto es más de conservación, pero sí es una reacción, algo que técnicamente no alcanza a llegar a la corteza cerebral, sino se queda por debajo, allá donde está la amígdala y bueno, otras estructuras cerebrales que nos permiten responder. Eso equivale a que si yo me estoy atorando, toso, ¿sí? En ese sentido es instintivo y repito, y eso puede ser, perdón, impulsivo, y ese puede ser un componente inicial de la emoción. Todo lo que hemos hablado lleva a que no seamos eso, exactamente eso, reactivos, sino como apareció en una diapositiva de la doctora Carolina, aprendamos más bien una respuesta, porque la respuesta no cede al primer impulso. La respuesta modera el impulso y espérese a ver, ¿es eso lo que conviene hacer ahora? ¿O de pronto conviene hacer otra cosa? ¿Sí? Creo que por ahí es que podemos intentar una respuesta. Yo voy a aprovechar para un comentario que viene echado donde dice, tenemos que aprender a gestionar no solo las emociones, sino los pensamientos. Es que las emociones son como un triángulo y en eso se parece al estrés. En un ladito está, como yo les dije al principio, los pensamientos. Pensamientos asociados con creencias, con conocimientos, sí, eso es una parte. Por otro lado está lo físico, lo que siente el cuerpo. Y por otro lado está lo que hacemos, como en este caso, el impulso de abofetear al que a su vez abofeteó a mi hijo, por decir un ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar los tres. Yo por eso en una diapositiva, aquí vamos a trabajar solo lo que siente el cuerpo, o por lo menos en lo que yo presenté muy rápido, porque hay otras técnicas que tienen que ver con, a ver, cómo yo voy modificando pensamientos que pueden venir desde la crianza, ¿no? A veces nos hemos criado con alguien que ve solo lo oscuro del universo y uno se acostumbra a ver solo lo oscuro. Bueno, no sé si respondí la inquietud de las que me hicieron, pues. Bien, y mire, doctor, que aquí Lina Fernanda, de acuerdo a su explicación, dice, una persona adulta puede educar sus emociones para poder gestionarlas. ¿Qué debe hacer la persona? Pues eso es lo que estamos pretendiendo hacer hoy. Exactamente, ¿sí? Eso es el sentido de esta charla. Uno sí puede modificar eso, ¿sí? Lo que le digo, hay impulsos, obviamente, repito, ante una injusticia así inmediata con alguien muy querido, pues a mí lo primero que me sale es desbaratar al otro, porque ¿sí? Pero tenemos que aprender a moderar eso. No quiere decir que yo permita la injusticia, pero ¿será que hay otra manera de combatir la injusticia? ¿Sí? ¿Será que hay otra manera más constructiva de combatir la injusticia, no de tolerar la injusticia? ¿Ya? No vamos a eso. Y lo mismo pasará con el miedo, ¿sí? Claro, la cosa es cómo vivo yo el miedo. Sí, yo tengo mucho miedo de salir a la calle en pandemia, por decir algo, pero de pronto necesito salir, entonces, ¿qué hago? Pues entonces, mira, a ver si tomando ciertas medidas de precaución, vestiéndose de una manera, evitando contactos cercanos, puedan minorar su miedo, ¿sí? Entonces, todo lo que hemos hablado hoy lleva a que sí, se puede vivir, repito, yo insisto, vivirlas, porque hay que vivirlas, no las podemos evitar, pero de una manera más constructiva, más adecuada, y volverlas lo que finalmente son las emociones, que son nuestros aliados, nuestros amigos, nuestros recursos, unos bastones, sino que claro, con un bastón yo puedo apoyarme, pero puedo herir a otro, ¿no es cierto? O herirme a mí mismo. Muchísimas gracias, doctor Orlando. Entonces, una gran conclusión. Las emociones son recursos y hay que aprender a gestionarlas, a controlarlas, porque muchas veces nos escudamos con la respuesta que fue un impulso y nos justificamos cometiendo quizás errores. No, es que no me supe controlar, pero ahí viene la parte también del pensamiento y del manejo de cómo yo estoy controlando mis emociones. Ahora hay otra pregunta para la doctora Carolina. Ella, cuando hacía su presentación sobre lo que es el estrés, nos decía
que el estrés es una respuesta necesaria cuando no se cuentan con los recursos para su afrontamiento. Doctora Carolina, hoy en día, al cual más manifiesta estoy estresado, estoy estresada, se está volviendo ya muy normalizado el término desde hace mucho tiempo. ¿Podríamos decir que no tenemos recursos para afrontar el estrés? No, básicamente es como cuando yo siento que tengo un déficit de recursos y que hay mucha demanda del ambiente. Es decir, como que lo que hemos visto, incluso vemos a niños decir que están estresados. O sea, digamos que uno diría, pero un niño, ¿sí? ¿Por qué se va a estresar? Y es porque el ambiente cada vez está demandando más cosas, por un lado. Y por otro, el hecho también de esos pensamientos que dicen que yo tengo que ser perfecto, que tengo que hacer las cosas bien, que no me puedo equivocar. Entonces genera que la persona entre como en un proceso de desarmonía en donde dicen, no, yo tengo que alcanzar y además tengo que ser perfecto y tengo que hacer la mujer perfecta y tengo que llegar a casa y tengo que hacer muchas cosas. Entonces, digamos, cultura un poco de que realmente no podemos llorar o que llorar no es bueno, que tenemos que estar siempre felices, sí, como que de alguna manera nos desenfoca un poco la realidad, ¿cierto? La realidad es que tenemos problemas y los problemas hay que resolverlos y afrontarlos, pero muchas veces hay situaciones que son muy demandantes y que ya los recursos que nosotros tenemos en este momento no son suficientes para responder a esa situación. Por ejemplo, en el empleo era el ejemplo que yo ponía, y es que muchas veces yo tengo todas las ganas de trabajar, pero resulta que la situación del país hace que no haya tanta demanda, ¿cierto? Es decir, como que muchos profesionales y pocas plazas de trabajo. Entonces, eso no es que yo no tenga los recursos, sino que el medio como tal puede ser muy aversivo, por un lado. Por otro, que pues tenemos unos pensamientos que nos están limitando muchas veces y nos están generando un estrés adicional. Otro elemento que yo no alcancé a tocar por el tiempo es que el estrés es muy importante, es necesario, pero es a corto plazo. Si yo continúo con ese estrés, ya voy a caer en un ejercicio que se llama el diestrés. Cuando ya es diestrés es cuando hablamos del estrés negativo, donde ya hay más carga para yo poder resolver. Voy a ponerlo con una analogía en ejercicio físico. Si yo empiezo a hacer ejercicio físico y me gusta la actividad física, cada vez mi cuerpo me va a exigir un poco más, o yo mismo me exijo un poco más. Y me gusta porque dije, uy, fui capaz de saltar, no sé, ya no 5 veces, sino 10, ¿cierto? Eso de alguna manera hace que yo me active y sea una mejor, en este caso, deportista, porque me estoy exigiendo más, a pesar de que pongo a mi cuerpo en una situación un poco más compleja, ¿sí? O sea, del estrés se aprende. Pero si yo, por ejemplo, sigo avanzando y digo, no, es que yo no puedo fallar y además todos los días tengo que aumentar mi marca, ¿sí? Y ya no va a ser, y eso se convierte en algo constante y se convierte en algo crónico, pues ya la persona va a desgastar sus recursos fisiológicos, cognitivos, y ahí es cuando va a entrar en enfermedad, porque pues ya está con una situación constante de adrenalina, cortisol, y hace que pues no solucione la situación y sí la mantenga en el tiempo. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Bueno, ya finalizamos con la última pregunta aquí en el chat. Caterina Alfonso nos pregunta, diferencia entre emociones y sentimientos. Bueno, las emociones, como lo vivimos así, son más como biológicas, ¿cierto? Un poco también para conservar, pues obviamente nuestra vida, nuestro instinto de conservación para sobrevivir. Los sentimientos tienen una carga, digamos, sí emocional, pero también tienen una carga cognitiva, ¿sí? Que yo he venido construyendo. Por ejemplo, el amor. El amor es una emoción más compleja, pero también es un sentimiento. Y básicamente lo acompaña de la emoción que siento al ver a la persona amada, por ejemplo, me palpita el corazón, sudo, por ejemplo, las famosas mariposas en el estómago, bueno, ese tipo de cosas. Al afecto, que el afecto básicamente es, puede ser positivo o negativo. Entonces, el afecto positivo en este caso, porque es una emoción positiva,
me acerco a la persona, quiero estar con esa persona a nivel comportamental, hago cosas con la persona, me gusta estar con la persona, no sé, hago muchos ejercicios y adicionalmente a eso, cognitivamente, pienso que me gusta esa persona, empiezo a decir qué linda que es, no sé, su cabello, pero además su personalidad, ¿sí? Entonces empiezo a involucrar no solamente la emoción que es de corta duración, ¿cierto?, que es para sobrevivencia, sino que el sentimiento puede ser de larga duración, de alguna manera podemos decir que es un estado que tiene todas unas connotaciones fisiológicas, cognitivas y comportamentales a lo largo del tiempo. Es decir, las emociones son breves, ¿sí? Son cortas. Sin embargo, los sentimientos sí son de larga duración. El sentimiento hacia la persona que quiero puede durar por mucho tiempo, ¿verdad? Claro, es una construcción cognitiva que tiene una implicación afectiva y emocional, ¿sí? Es decir, tiene una carga de todas maneras. Por ejemplo, si yo digo yo odio a alguien, ¿sí? Es una carga negativa, ¿sí? Y se mueven a mí, es un sentimiento que no se va a desbaratar. La emoción es una respuesta ante una situación y ante un estímulo. El sentimiento no es solo una respuesta, ¿sí? Es básicamente una construcción que yo hago a partir de una situación o de una persona o algo así, o un estímulo, que yo puedo, no sé, odiar el trabajo, ¿sí? No es necesariamente una persona, es un objeto, ¿cierto? Entonces, básicamente es esa la diferencia. No sé si el doctor Vargas tenga para complementarme. No, yo iba a hacer énfasis en las emociones, repito, son respuestas muy inmediatas. En cambio, los sentimientos, y esa es una palabra clave, se van construyendo. Yo no me enamoro a primera vista, eso no es cierto. ¿Sí? Puede que haya una emoción ahí, ¿sí? Una atracción. En cambio, el sentimiento, repito, lo voy construyendo y tiene muchos elementos cognitivos. Cuando uno habla del amor, generalmente el amor se construye de admiración, de confianza, de la parte emocional, afectiva, el gusto de estar con la persona amada, sí, pero tiene otros componentes hay una mayor elaboración, mientras que la emoción es más una respuesta casi que inmediata, pues, o inmediata realmente. Bueno, muchísimas gracias al doctor Orlando Vargas, a la doctora Carolina Herrera, a su hermana, por este espacio que nos han brindado tan significativo, tan importante. Nos quedamos con muchos aprendizajes y esperamos que nos volvamos a encontrar nuevamente en otro encuentro así tan significativo en el día de hoy, pues dirigido particularmente a nuestros egresados de la SASH y a todos los estudiantes, porque sabemos que hay estudiantes también que nos están acompañando. Entonces esperamos volver a tenerlos nuevamente. Esta es su casa, la zona Amazonía Orinoquía, y pues ahora vamos a pasar al siguiente punto que corresponde a la oferta académica. Entonces, profesor Cristian, adelante, él nos va a apoyar con la oferta. Claro que Bueno, sí. hace un momento he visto que nos han escrito algunos de los asistentes que se están solicitando o que requieren un certificado. Para este caso, pues se sugiere que tomen captura de pantalla de este evento que hemos estado socializando en el encuentro del día de hoy. Entonces, profesor Cristian, adelante, gracias. Y ya se ha compartido la asistencia también más adelante, antes de finalizar, vamos a compartir un link para evaluar el ejercicio y esperamos que nos colaboren con su diligenciamiento. Gracias. Gracias, profesora Zuli, muchas gracias. También, por supuesto, gracias a la doctora Carolina Herrera, al doctor Orlando Vargas, por ese aporte tan importante y tan enriquecedor relacionado con el tema de las emociones, por los rostros de los participantes, por sus actitudes. Nos parece que ha sido muy enriquecedor el ejercicio, sobre todo esa parte aplicada, ese ejercicio vivencial que nos hizo nuestra experta en este tema de esas técnicas orientadas a ese control de emociones. Es tan importante para hacer una pausa en nuestro día a día,
con ese ritmo y con esa dinámica de trabajo del día a día que vivimos muchos, obviamente por nuestra carga laboral, por nuestra carga académica, por nuestras quehaceres cotidianos, es muy importante pues hacer estas pausas, y qué mejor que hacerlo en el marco de unas técnicas que tienen que ver precisamente con este control emocional. Entonces, muchas gracias, estimados compañeros, por este ejercicio tan enriquecedor. Bueno, continuando entonces con la agenda, ya para ir en la recta final de este evento, recordarles que los egresados, nuestros egresados de la zona Amazonía Orinoquía y obviamente de todo el país, de nuestros programas de pregrado, pues tienen varias posibilidades, varios beneficios, no solamente académicos, sino también otro tipo de beneficios que le contribuyen pues al bienestar digamos, del ser humano. Es importante tener en cuenta que el hecho de terminar un programa de pregrado y de ser egresado de la universidad, pues no necesariamente eso exige que el estudiante se desvincule de la universidad. Por el contrario, uno de los actores fundamentales de esta institución o de las instituciones de educación superior es el egresado, porque el egresado, a partir de su proceso formativo, académico y dependiendo de la disciplina, pues es quien va a llegar a la sociedad a aportar a la construcción de tejido social, el aporte desde la disciplina que se hace en las instituciones, desde su quehacer, desde su rol como profesional. Entonces es muy importante que ustedes como egresados todavía estén en ese contacto permanente con la universidad. Por una parte, les comento y les comentamos que la Universidad Nacional Abierta de Distancia en este momento es una universidad de alta calidad, está acreditada como de alta calidad. Esto es un gran logro que tiene la universidad, que tuvo la universidad el año pasado, y que se pretende, por supuesto, continuar. ¿Esto qué implica? ¿Qué significa? Que ustedes como egresados, los docentes, los estudiantes, pues tienen ese valor agregado. Cuando ustedes van a pasar una hoja de vida, a presentar un concurso de méritos, a presentar pues su currículum vitae como un egresado de una universidad de alta calidad, pues eso tiene una connotación importante para efectos de poder tener esas competencias para poder ejercer su profesión. Entonces es muy importante estar actualizado frente a todas estas dinámicas de la universidad. Recordemos también que la universidad en este momento ya es una UNAD 1.0, es una mega universidad porque tiene más de 200.000 estudiantes activos. Recordemos que la universidad también está trabajando fuertemente en el tema de internacionalización. Nosotros tenemos un convenio con Estados Unidos. Tenemos una sede propia, es la única universidad que tiene sede en Estados Unidos, en el estado de la Florida. Estamos en firmar un convenio con España y con Asia Pacífico. Esto obviamente también implica la posibilidad de un proceso de internacionalización de estudiantes y egresados para poder tener doble titulación, para poder realizar otros procesos educativos en estas universidades de estos países. Entonces, la universidad también está en un proceso de transformación hacia una universidad global, utilizando la inteligencia artificial. Sabemos que la universidad es pionera en el sistema virtual a distancia. Muchas de las otras universidades tuvieron que, de alguna manera mediática, entrar a ofertar algunos programas de manera virtual por lo que les implicó la pandemia, ¿cierto? La imposibilidad de que los estudiantes asistieran de manera presencial a las universidades les obligó a incorporar, pero de una manera muy obligada, digámoslo así, de estudiar, de desarrollar sus procesos académicos de manera virtual, mientras nosotros como Universidad Nacional Abierta de Distancia, pionera en educación virtual, pues ya tenemos mucha experiencia en este sentido. Entonces, y precisamente a partir de esto que les estoy diciendo, los programas de posgrado que oferta la Universidad Nacional Abierta y a distancia, no solamente a nivel de especializaciones, sino también de maestrías, pues también se desarrollan de manera virtual a distancia. Sabemos todo lo que implica, ustedes que fueron estudiantes de este sistema, lo que implica
digamos, los beneficios que estos traen en términos no solamente económicos, sino también formativos. Sabemos que los estudiantes, los egresados que le han sacado provecho, que han sido muy juiciosos con el desarrollo de estos procesos académicos, pues ustedes mismos han construido su aprendizaje de manera autónoma, han podido formarse de manera integral, pudiendo lograr aprovechar todos estos recursos que nos brinda la universidad, todos estos convenios que tenemos ahorita con las diferentes bibliotecas y los repositorios de otras universidades para poder tener acceso al conocimiento, para poder tener acceso a libros actualizados, a artículos en revistas indexadas y demás. Entonces, en ese sentido, les comentamos que la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en especial tiene 3 programas a nivel de maestría que se ofertan de manera virtual a distancia y que buscan también llegar a los egresados como una forma de seguir fortaleciendo su perfil posgradual para tener esa posibilidad de ustedes ser más competitivos en un mercado laboral que cada vez es más complejo, más competitivo. Entonces, tenemos básicamente 3 maestrías. Las 3 maestrías están acreditadas, tienen su registro de SNIES por parte del Ministerio de Educación Nacional. En primera instancia tenemos la maestría en comunicación, que no es una maestría en comunicación social como algunas personas creen, porque, digamos, recordemos que también dentro de nuestras escuelas se maneja el programa de comunicación social, pero esta maestría es una maestría abierta a diferentes perfiles profesionales y como su nombre lo indica, esta maestría posibilita al egresado o al maestrante fortalecer todos estos procesos comunicativos y más en un momento histórico que vive el país y la sociedad, que estamos en una era digital en donde las redes sociales juegan un papel muy importante en el desarrollo humano y en el desarrollo de la industria. Entonces, esta maestría les permite, en esencia, llegar a fortalecer todos estos procesos. Tenemos también la maestría en desarrollo alternativo, sostenible y solidario, que también es una oferta muy interesante y también es abierta, en la cual, digamos, los diferentes perfiles profesionales buscan especializarse en esta parte que tiene que ver con la gestión solidaria y sostenible, que tiene que ver con todo el tema organizacional, que tiene que ver con todo el tema de gestión administrativa, en donde se pueden desenvolver en áreas públicas y privadas. Entonces, esta maestría les permite, digamos, profundizar en estos aspectos. Y por supuesto, tenemos una maestría muy importante, sobre todo para el programa de psicología, que es una maestría disciplinar, que es la maestría en psicología comunitaria. Sabemos que el grueso de nuestros egresados son psicólogos. Recordemos que el programa de psicología es uno de los programas más grandes que tiene la universidad y por lo tanto seguramente muchos de ustedes estarán interesados en continuar con su proceso posgradual. Esta maestría en psicología comunitaria les cuento que es una maestría muy importante teniendo en cuenta que es un área disciplinar de la psicología como ciencia que cada vez cobra mucha más importancia precisamente de acuerdo a la dinámica del país, de la sociedad. Se desprende de la psicología social, que es un área de la psicología muy amplia, para poder abordar actores comunitarios, para poder abordar procesos de desarrollo comunitario en pequeñas comunidades, en barrios, en sectores minoritarios de la sociedad, grupos étnicos, grupos raciales, población víctima, población afrodescendiente, etcétera, en donde el psicólogo comunitario va a tener esta posibilidad de poder hacer sus procesos de intervención en estas comunidades que tanto se requieren. Hoy en día, muchos de los proyectos que desarrolla la Presidencia de la República y los entes territoriales como las gobernaciones y las alcaldías tienen un perfil comunitario. Por lo tanto, no solamente el psicólogo egresado nuestro desde ese perfil social comunitario que tiene el programa, sino además con esta maestría pues va a tener mucha cabida, digamos, en estos proyectos que oferta los diferentes entidades, los proyectos que requieren perfiles de este tipo. Entonces, para recordarles, el hecho de ser egresados tiene un beneficio adicional a todo esto que les acabo de decir y es el beneficio económico. Recordemos que por el solo hecho de ser egresado para realizar cualquier programa de maestría o especialización, el estudiante tiene
30% de descuento para toda la carrera. Y adicional a eso, un 10% de descuento, o sea, un total del 40% por certificado electoral. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio, seguramente muchos de los que quieren fortalecer su proceso posgradual, especializarse, pues han hecho el ejercicio de consultar con otras instituciones de educación superior, públicas o privadas, y se van a dar cuenta, pues obviamente, la diferencia en costos. Además, lo que implica estudiar de manera virtual. Sabemos que ir a una universidad presencial pues implica el desplazamiento. En Casanare no tenemos, digamos, en los otros departamentos que hacen parte de la Amazonía Orinoquía, muchas veces no tenemos programas posgraduales disciplinares de que sean del interés nuestro, y por lo tanto los egresados tienen que, si quieren estudiar de manera presencial, pues tienen que trasladarse a ciudades como Bogotá, Tunja o a Villavicencio para poder hacer programas posgraduales. Entonces hay que tener en cuenta pues todos estos beneficios que les permite a la universidad como egresados poder acceder a estos programas. Adicional a esto, queridos egresados, también les recordamos que la universidad también tiene otros servicios, independientemente de los servicios académicos, tiene otros servicios de interés para ustedes como egresados, como lo es la línea de bienestar universitario. Ya que hablábamos ahora del tema de emociones y que muy bien se abordaba todo esto, las causas, los factores de riesgo y todos estos factores que están asociados al tema de las emociones y por lo tanto al tema de la salud mental. La universidad ofrece, digamos que todo un proceso de atención de psicólogo en línea. Nosotros estamos en el marco de algo que se llama la telepsicología y tanto estudiantes como egresados tienen la posibilidad de adquirir o de llegar a usar estos servicios de salud mental. Entonces, los invitamos a ingresar pues a la página principal de la universidad, www.unad.edu.co, y allí ustedes buscan la línea de bienestar universitario, encuentran el aplicativo de psicólogo en línea. Ustedes pueden agendar la cita. Ahí los profesionales que atienden esta línea del psicólogo en línea son psicólogos con formación en clínica, que tienen toda la capacidad y la experticia de poder hacer estos procesos de telepsicología para, digamos, nosotros que lo requerimos. Es importante hacer el paréntesis, que recordemos que estamos en un momento histórico en el cual se han disparado todos los indicadores digamos, de trastornos en salud mental, que tienen que ver con depresión, con ansiedad, con otro tipo de trastornos que requieren, por supuesto, una intervención psicológica. Entonces, a veces de pronto no tenemos acceso a profesionales de manera particular por los altos costos, etcétera. Entonces, es importante tener en cuenta que la universidad les ofrece ese servicio para que ustedes puedan hacer uso de ellos y pues por poder de alguna manera intervenir en estos procesos de salud mental. También recordarles, y esto no solamente lo decimos desde el CEAR de Yopal, en donde yo me encuentro, sino desde San José del Guaviare, en donde está la profe Zuli López, en Acacías, que es nuestro nodo principal, y en los demás centros que pertenecen a la zona Amazonía Orinoquía, que los docentes que estamos vinculados a la universidad siempre estaremos muy prestos a atenderlos, a apoyarlos. Nosotros afortunadamente y con mucho beneplácito recibimos a veces llamadas de los egresados pues solicitándonos asesorías en procesos ya laborales, cuando ellos ya se logran vincular a actividades laborales, cuando tienen algunas posibilidades, donde tienen esas dudas. Obviamente sabemos que cuando un egresado está empezando a ejercer su carrera, su profesión, pues seguramente tiene muchos vacíos, muchas dudas, y por lo tanto es nuestro deber también como, no solo como docentes, sino como profesionales del área disciplinar, poderles orientar en estos procesos, pues para que puedan ejercer de una manera muy acertada su proceso laboral. No sé, quisiera también dar un espacio pequeño para ver si hay dudas frente a esta parte de los programas posgraduales que ofrece la universidad, frente a su metodología, frente a los costos, frente a los descuentos de matrícula, etcétera, para que de alguna manera o frente a cualquier otra de las inquietudes que
que pueda surgir y que podamos nosotros como docentes, tanto la profe Zuli en San José del Guaviare como yo aquí en Yopal, podamos poder resolver. Bueno, no creo, profe Zuli, creo que en el chat no hay preguntas al respecto, No, ¿verdad? no hay preguntas al respecto. Ya para finalizar, profesor Cristian, pues también se ha compartido la evaluación del evento. Agradecemos a todos, por favor, el diligenciamiento y sí sería importante, respetados invitados, que al menos una persona egresado o egresada, por ejemplo, de Yopal, que levantara la manito. De Yopal una persona y una persona de San José y una persona de Casillas. Egresados, que levanten la manito. Egresados de Yopal, de Acacias y de San José, que todavía nos estén acompañando. Bien, bueno, no tenemos todavía manitas levantadas, entonces pues vamos a dar el cierre. Le damos la palabra a la doctora Norma Constanza Molina para que ella nos acompañe en este cierre respectivamente. Bien, muchas gracias a todas y todos por este escenario. A los ponentes, a ustedes compañeros, gracias por hacer esta vida académica tan significativa. Esperemos a ver quién se anima, por lo menos que haya un egresado aquí en esta sala, ¿no? No, de hecho sí, doctora Constanza, sí hay varios, desde el inicio habían algunos egresados identificados que se habían conectado, no sé si en este momento ya no están, pero sí habían algunos egresados, por supuesto. Sí, alcanzamos a tener 40 personas participando en la plenitud de la capacitación y pues comprendemos que ya a esta hora están cansaditos. Bueno, de todas maneras, Sí. pues. Bueno, muy rico el compartir. Como ustedes saben, para la universidad es muy importante ofrecerles estos espacios de encuentro, de continuar viéndonos, de continuar fortaleciéndonos disciplinarmente, de crecer como seres humanos, de crecer con responsabilidad frente a nuestros territorios. Lo decía Cristian, la salud mental en este momento vive un elemento muy importante por lo que acabamos de vivir. Eso nos pone en un escenario de responsabilidad a los psicólogos. Entonces, creo que nos volveremos a encontrar en una temática de esta apuesta. También, pues, desde Yopal se está haciendo todo un escenario de uso de sustancias psicoactivas, ¿cierto, Cristian? Se está dinamizando toda esa apuesta, entonces recomendarles a los egresados y a los estudiantes que estén muy pendientes de todas las actividades que vamos haciendo. En Acacias también se vive la salud mental, se procura pues abordar estas temáticas, en San José del Guaviare desde luego. Somos una zona que le apuesta a lo colectivo, a construir academia, construir relaciones, a fortalecernos como seres humanos. Entonces, feliz noche y pues espero que nos veamos pronto. Bueno. La fotico, nos invitamos Ay, a que prendamos nuestras cámaras, nos tomamos una fotico y con toda la motivación para el siguiente encuentro. La grabación, claro que sí, estaremos compartiendo pues a las personas que se registraron en la asistencia, poderles compartir la grabación de esta actividad. ¡Ay, qué bien! Mire todos cómo se ven de bonitos. También tenemos a la profesora Dorian López desde Acacias, excelente. También vi otra de las profesoras que nos acompañó. La profesora Elvia también. Bueno, Elvia Rossi, vamos a tomar la fotico. Muy bien, muchísimas gracias. Y pues agradecer por esa asistencia hasta esta hora y ya nos veremos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Bueno, gracias.
Muchas gracias a Feliz todos. noche. Una feliz noche. Feliz noche. Gracias. Gracias.